Ya estamos en vivo y en directo. Y ahora arranca Mate Jape con la palabra. Legalmente el mejor combo para empezar tu día, tu mañana, con todo el hype. Levántate, pone la pava a calentar y prepara ese mate bien paraguayo. Sumate a nuestra ronda de amigos. Hermanos queridos, acá no venimos a aburrirte, pero vamos a hablar con la mejor energía para arrancar el día. Quédate prendido a la radio 101.3 FM, que esto se pone buenísimo. Como siempre cada viernes él despierta su corazón y detiene el mundo entero para verla. Como siempre... Ok, primero vamos a escuchar el Evangelio de hoy. De San Mateo, versículo 14 y capítulo 14, versículo 22 al 36. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba ahí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar, y los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilicen, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla, fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos capes, hermanos, hermanas, señoras, señores, que la paz del Señor
llenen sus corazones en esta mañana. Hoy yo quiero invitarlos a imaginar una escena muy impactante. Imaginen una noche oscura. El viento sopla con mucha fuerza. Las olas golpean la barca una y otra vez. No hay luz, solo la oscuridad de la noche y el inmenso mar. En esta pequeña barca están los discípulos de Jesús. Ellos no eran hombres inexpertos. Varios eran pescadores y conocían muy bien el lago. Sabían remar, sabían enfrentar el viento y conocían el comportamiento de las aguas. Sin embargo, aquella noche toda su experiencia parecía no servir de nada. Remaban con todas sus fuerzas, pero el viento era contrario. Cuanto más remaban, más parecía que la barca no avanzaba. Las olas seguían golpeándolos y el miedo comenzaba a apoderarse de sus corazones. ¿No? ¿No nos pasa algo parecido muchas veces, Capes? Hay momentos en los que sentimos que estamos haciendo todo lo posible. Trabajamos con esfuerzo, cuidamos de nuestra familia, tratamos de vivir honestamente, rezamos todos los días, intentamos hacer el bien. Sin embargo, los problemas parecen crecer en lugar de desaparecer. Hay personas que llevan años luchando contra una enfermedad. Hay matrimonios que intentan salvar su hogar, pero los conflictos no terminan. Hay padres que sufren porque sus hijos se han alejado de Dios. Hay jóvenes que no saben qué camino tomar para su futuro. También hay personas que sonríen delante de todos, pero cuando llega la noche lloran en silencio porque llevan un dolor que nadie conoce. Esas son las tormentas de la vida. Y aquí encontramos algo muy importante en el Evangelio de hoy. La tormenta no apareció porque los discípulos hubieran desobedecido a Jesús. Todo lo contrario. Ellos estaban en esa barca porque Jesús mismo les había pedido que cruzaran al otro lado. Esto significa que pasar por momentos difíciles no siempre quiere decir que estamos lejos de Dios o que Él nos ha abandonado. A veces pensamos, si Dios me ama, ¿por qué tengo tantos problemas? Es una pregunta muy humana, pero San Mateo nos enseña algo diferente. Las dificultades no son una señal de que Dios nos haya dejado solos. Muchas veces, precisamente en medio de las pruebas, el Señor fortalece nuestra fe y nos enseña a confiar más en Él. Hay un detalle del relato que muchas veces pasa desapercibido mientras los discípulos luchaban contra las olas. Jesús estaba en la montaña orando. ¿Significa eso que se había olvidado de ellos? De ninguna manera. Aunque estaba lejos físicamente, Jesús sabía perfectamente lo que estaban viviendo. Veía su cansancio, escuchaba el ruido del viento y conocía el miedo que había en sus corazones. ¿Ok? Así también sucede con nosotros. Hay momentos en los que sentimos que Dios guarda silencio. Rezamos y parece que no recibimos respuesta de Dios. Pedimos un milagro y todo continúa igual. Lloramos delante del Señor, pero nada cambia inmediatamente. Y entonces pensamos que Dios no nos escucha. Sin embargo,
el silencio de Dios nunca significa ausencia. Aunque no lo veamos actuar, Él, Dios, sigue acompañándonos. Aunque no entendamos sus caminos, Él continúa sosteniéndonos. Aunque nuestra fe sea pequeña, Él nunca deja de mirarnos con mucho amor. Él conoce cada lágrima, cada preocupación y cada batalla que llevamos dentro de nuestro corazón. Ahora vamos a hacer una pausa cortita. Juan, por favor. Queridos hermanos, capes, señoras, señores, vamos a volver y continuamos. En ese momento sucede algo extraordinario. Jesús comienza a caminar sobre el agua. A primera vista, podríamos pensar que se trata solamente de un milagro impresionante. Y ciertamente lo es. Pero San Mateo quiere que descubramos un significado mucho más profundo. Para el pueblo de Israel, el mar no era solamente un lugar lleno de agua. El mar representaba el caos, el peligro, el miedo y todo aquello que el ser humano no puede controlar. Por eso, cuando Jesús camina sobre las aguas, el evangelista nos está diciendo que no existe ninguna fuerza capaz de vencer al Señor. Ni el viento, ni las olas, ni la oscuridad de la noche, ni siquiera la muerte. Todo está bajo el poder de Dios. Y también en el Antiguo Testamento encontramos que solamente Dios tiene dominio sobre el mar. Los salmos también hablan de un Dios que atraviesa el mar con sus propios pasos. Por eso, cuando Jesús camina sobre las aguas, no está haciendo simplemente un milagro. Está revelando quién es verdaderamente. Y esa revelación se vuelve todavía más clara cuando pronuncia estas palabras. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. En el texto original, Jesús dice, ego eimi, que significa literalmente, yo soy. Estas palabras recuerdan el momento en que Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre. Entonces, Dios respondió, yo soy. San Mateo quiere que comprendamos que Jesús no es solamente un gran maestro, ni un profeta enviado por Dios. Jesús es el mismo Dios que ha venido a encontrarse con nosotros. Pero hay un detalle que conmueve profundamente. Jesús no se quedó en la orilla mirando desde lejos. No esperó a que la tormenta terminara para acercarse a sus discípulos. Fue precisamente en medio de la tormenta cuando salió a buscarlos. Y esto también nos enseña cómo actúa Dios en nuestra vida.
Muchas veces nosotros rezamos para que desaparezcan nuestros problemas, ¿verdad? Queremos que el sufrimiento termine cuanto antes. Queremos que el dolor pase rápidamente. Sin embargo, antes de cambiar nuestras circunstancias, el Señor nos ofrece algo todavía más grande, su presencia. Porque cuando Dios está con nosotros, incluso la tormenta deja de tener la última palabra. En ese momento aparece Pedro, con la sinceridad que siempre lo caracterizaba, le dice a Jesús: Señor, si realmente eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Es una petición sorprendente. Pedro no pide que desaparezca el viento, no pide que la barca llegue enseguida a la otra orilla. Solo quiere estar donde está Jesús. Y Jesús le responde con una sola palabra: ven. Nada más. ¿Ok? No le da largas explicaciones. No le promete que las olas se detendrán. Simplemente le dice: ven, ven, ven. Una sola palabra. Y Pedro da un paso fuera de la barca. Imaginemos ese momento. Un pie afuera, después el otro. Por primera vez en la historia, un hombre comienza a caminar sobre el agua, mientras mantiene la mirada fija en Jesús. Sucede lo imposible. Pedro camina. Pero San Mateo dice algo muy significativo. Al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo. Ahora, fijémonos bien, hermanos. El viento ya estaba ahí. Las olas seguían siendo las mismas. La tormenta no había cambiado. Lo que cambió fue el corazón de Pedro. Al principio tenía los ojos puestos en Jesús. Y después comenzó a mirar el viento. Y después las olas. Y finalmente comenzó a mirar su propio miedo. Y fue entonces cuando empezó a hundirse. ¿Cuántas veces nos ocurre exactamente lo mismo? Muchas veces nuestro problema no son más grandes que antes, pero dejamos de mirar al Señor y comenzamos a mirar solamente nuestras preocupaciones. Pensamos únicamente en las dificultades, el dinero que falta, en la enfermedad, en los conflictos de la familia, en el futuro incierto, y poco a poco el miedo ocupa el lugar que antes tenía la confianza. Así comenzamos también nosotros a hundirnos por dentro. Hacemos un cortita pausa. Mate Jape con la palabra. Mándanos un comentario y contanos con quién estás compartiendo tu mate esta mañana. Queridos capes, señoras, señores, el Evangelio termina con una escena llena de esperanza. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, la noticia de su presencia se extendió rápidamente por toda la región. La gente comenzó a traerle a todos los enfermos. Había personas que sufrían desde hacía mucho tiempo. Había familias que cargaban el peso del dolor. Había hombres y mujeres
que ya no sabían a quién acudir. Todos tenían una misma esperanza. Creían que bastaba con tocar el borde del manto de Jesús para recuperar la salud. Y San Mateo nos dice algo maravilloso. Todos los que lo tocaron quedaron sanos. No era un pedazo de tela lo que lo sanaba. Era la fe con la que se acercaban al Señor. Era la confianza que ponían en Él. Era la certeza de que Jesús tenía poder para cambiar sus vidas. También nosotros queremos acercarnos hoy a Jesús. Es verdad que no podemos tocar físicamente su manto como aquellas personas en la Biblia, pero sí podemos acercarnos a Él con un corazón abierto. Podemos encontrarlo en la oración. Podemos encontrarlo en su palabra. Podemos encontrarlo en la Eucaristía. Podemos encontrarlo en el silencio cuando abrimos nuestro corazón con sinceridad. Y podemos decirle, como Pedro, Señor, sálvame. Tal vez esa sea la oración que hoy necesita salir de nuestro corazón. No una oración complicada, no muchas palabras, solo una súplica humilde y llena de confianza. Y antes de terminar esta reflexión, quisiera invitarlos a hacer un momento de silencio. Pensemos por un momento. ¿Cuál es la tormenta que estoy viviendo en este momento? ¿Qué preocupación llevo escondido dentro de mi corazón? ¿Qué herida todavía no ha sanado? ¿Qué miedo no me deja dormir? ¿Hay alguien por quien estoy rezando todos los días? ¿Hay una situación que ya no sé cómo resolver? Presentemos todo esto delante del Señor. No tengamos miedo de abrirle el corazón. Él ya conoce nuestras luchas, conoce nuestras lágrimas, conoce nuestras preguntas, conoce nuestros cansancios. Y aún así, sigue acercándose a nosotros con mucho amor. Quizá hoy no recibamos todas las respuestas que esperamos. Quizá el camino todavía sea largo, pero podemos caminar con paz porque no estamos solos. Jesús camina con nosotros. Él sostiene nuestra mano cuando nuestras fuerzas se terminan. Él nos levanta cuando caemos. Él nos anima cuando perdemos la esperanza. Y nunca deja de repetir las mismas palabras que pronunció aquella noche en medio de la tormenta. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Cuando sintamos que las fuerzas se acaban, recordemos, soy yo, no tengan miedo. Cuando la tristeza quiera ocupar nuestro corazón, recordemos, soy yo, no tengan miedo. Porque mientras Jesús esté en la barca de nuestra vida, ninguna tormenta tendrá la última palabra. La última palabra siempre será la del amor de Dios. Que el Señor fortalezca nuestra fe, sostenga nuestra esperanza y nos conceda la gracia de confiar en Él cada día de nuestra vida. Y que Dios los bendiga abundantemente. Y así se nos fue la mañana. Me escapes, señoras, señores. Y qué rápido pasa el tiempo cuando metemos una buena charla sobre la palabra que legalmente nos cambia la vida. Gracias de corazón a todos los capes, señoras, señores, mis hermanos muy queridos que se prendieron hoy a mate jape con la palabra. Acordate de llevar esa buena vibra y esa palabra viva en el corazón durante todo el día.
a romperla en el lugar del trabajo, en el colegio, en camino y también en sus casas. Yayo Topata, y nos volvemos a escuchar al mismo día y a la misma hora por tu radio favorita, 101.3 FM. Chao, chao y buen resto de jornada para todos. Gracias, Juan. Que Dios los bendiga. Amén.